de hoy y básicamente poder generar lo que es la tabla de amortización, conocer los importes de amortización, el pago, las tasas, qué significa manejo de tasas en términos de la empresa a través de la matemática para administradores, todo lo que es fondos de amortización y los saldos insolutos, la tasa de interés por fondo de amortización y básicamente conocer cómo funcionan esas amortizaciones y los fondos, identificar la situación en la que se aplica estos conceptos y obviamente constituir y determinar los saldos y los beneficios que van a tener eso. Entonces, en la amortización vamos a ver algunos conceptos que tenemos que manejar, que es el concepto de amortización. El concepto de amortización viene dado por por la forma de saldar gradualmente la deuda por medio de una serie de pagos, que sería forma de saldar gradualmente la deuda o el capital también puede ser por medio de una serie de pagos. Independientemente de la cantidad de pagos. Generalmente son pagos iguales. Pagos iguales. Y también se realiza en un intervalo de tiempo igual, es decir, si es mensual, si es trimestral, los plazos, por lo general, los intervalos de tiempo son similares. Este tema de la igualdad de pagos y la periodicidad es lo más común que se suele generar. Y entonces se lleva a cabo con operaciones de ciertas variantes, puede ser con carencia, sin carencia, con tasa variable y todo eso. eh, que también vamos a tener algunos puntos en particular. ¿Cómo funciona el tema de la amortización? Es decir, cómo yo calculo el valor de la amortización. Y hagamos un ejemplo a modo de ver eso. Supongamos que se tiene una deuda o capital de 95.000. Lo siguiente que tenemos que saber es la tasa de interés sería esto, que sería para el ejemplo, sería 18%, que debemos convertir en forma semestral, es decir, se va a amortizar semestralmente. Ponerlo aquí, amortización semestral. Y la cantidad de pagos por lo general se denomina como N o T, vamos a escribir nomás por ahora, pagos, 6 pagos. Y lo que debemos saber es cuál sería el valor de, de la amortización. Entonces la amortización lo vamos a llamar como R, y ese sería nuestra incógnita. Ok. Según nuestros datos, vamos a recoger, vamos a poner algunas referencias aquí, vamos a poder saber la nomenclatura que vamos a ir usando para este desarrollo. Eh, Vamos a usar C como el monto de capital, que por lo general se usa así, y va a ser la tasa de interés. N lo vamos a utilizar como el número de periodos, el periodo de la operación o plazo de la operación. em, y R que sería la amortización.
Con eso entonces tenemos que nuestra incógnita aquí sería el valor que tenemos que encontrar. El valor a encontrar. Según nuestros datos, C va a ser igual a 95.000. Entonces C. Luego tenemos nuestra tasa, va a ser I igual a 18%. Esto sería la tasa anual. Y debemos convertir a una tasa semestral. Voy a poner así, tasa semestral. Semestral. Como esta tasa es nominal, podemos hacer la tasa dividido 2. Entonces, vamos a hacer un cálculo auxiliar aquí. Conversión de tasa. Que va a ser 18% dividido 2. Eso nos va a dar una tasa de 9%. O 0,0 en tanto producto. Entonces mi tasa semestral va a ser del 9%. ¿Cómo calculamos o cómo se calcula una rentabilidad basada en pagos semestrales? Porque aquí yo tengo como dato el capital, tengo lo que es la tasa de interés y el plazo. Por lo tanto, uno puede utilizar el valor para hallar el capital inicial. Nuestra fórmula, el cual vamos a despejar, va a ser el siguiente. Profesor, Sí, en cierta forma sería el importe de la cuota. en realidad es la amortización nada más. ¿Por qué? La cuota está compuesto de amortización más interés. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el interés de cada periodo, voy a multiplicar el 0,9% que va a ser el semestre por el saldo del capital. Entonces, para el periodo 1 puedo saber, para el semestre 1 puedo saber cuánto va a ser el interés, que va a ser 0,9% por 95, pero desconozco la amortización. Entonces, la fórmula que voy a utilizar es de la cuota, porque de ahí voy a despejar mi amortización. ¿Y la amortización que va a hacer? Entonces, tu interés solo. No, la amortización viene dada la porción de pago del capital. Sin Entonces, interés. cuando yo pago sin interés, Ok, exactamente. ya. Y después pagas interés a cierto plazo. No, generalmente como se paga, por ejemplo, el sistema francés, donde hay una cuota fija, entonces hay una parte que va a pagar el interés del periodo más una parte del capital. Entonces, el siguiente periodo, el saldo del interés va a ser mucho menor porque paga sobre el saldo del capital. Siempre, Nuevamente, en ese caso ya escucho. pagas cuota porque ya estás pagando la deuda y el interés. Sí, así No, mismo es. lo que En el caso, quiero entender nomás cuando decía amortización, en realidad te refería a ir pagando el capital sin pagar el interés. ok, se puede dar, muy raro es. No, pregunto si cuando estamos Sí, sí, hablando sí. de Ah, amortización nos referimos a pagar parte del capital sin pagar el interés. así mismo es. Solamente es el pago de la porción del capital. Entiendo. Gracias, profesor. Así mismo. Bien. Entonces, nuestra fórmula a utilizar aquí va a ser esta. Voy a ahorrar un poquitito para que no se distorsione nuestra visibilidad. Donde vamos a tener la porción del capital sobre la rentabilidad y aquí tenemos lo que tenemos que hallar. Que básicamente tendríamos que despejar para poder hallar nuestra amortización. El despeje básicamente es pasar un miembro al otro miembro con el signo cambiado. ¿Qué sucede acá? Vamos a ir haciendo por parte.
La y está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Ok? Luego necesito despejar esto, a modo de que quede solo la r. Entonces, todo lo que es el numerador de esta parte va a pasar dividiendo. Entonces, ¿cómo va a quedar la operación final sobre los valores que tengo que trabajar? Va a quedar de esta manera. Vean la imagen porque así se ve mucho mejor. Una vez transformada o despejado el valor de R, vamos a tener esta ecuación. Aplicando los despejes. Si no quedó claro algo, me avisa. Hecho eso, lo que hacemos es reemplazamos los valores de la fórmula. Entonces, a ver si puedo utilizar esto. R va a ser igual a 95.000 por la tasa semestral, que es 9%. Vamos a utilizar el porcentaje. Utilizar el porcentaje tanto por uno es indiferente para hacer los cálculos. Y va a ser dividido 1 menos, ahora paréntesis, 1 más la tasa anual, que es 9% de la tasa semestral. ¿Por qué usamos la tasa semestral? Porque dice que está capitalizado semestralmente. Y luego está elevado a la n. N es 6, pero es negativo, entonces menos 6. N elevado a la menos 6. Ok, esto lo resolvemos. Eso es lo más abajo. Entonces mi R, vamos a ir resolviendo de a poco. Voy a habilitar ahí la calculadora para que se vaya viendo cómo se aplica en la calculadora nomás. Habilito eso. Estamos haciéndolo por parte. Ok, sí. Ahí se ve la calculadora. Muy bien. Entonces, voy a hacer la primera parte, que va a ser 95.000 por 9,09, que es lo mismo 9% o 0,09. Tanto por uno es eso. Me sale 8.550. Va a ser 1 menos esta operación, que va a ser 1 más 0,09, es 1,09. Entonces, esta es la parte de la 0 elevado a la menos 6. A la menos 6. Ok. Ahí ya tengo mi denominador. Luego tengo que hacer la parte de la potencia. A ver si mal no recuerdo, creo que era esto lo que se usa para la potencia. Entonces vamos a hacer este 1,09 elevado a la menos 6. Entonces, esta parte 1,09 elevado a la menos con el paréntesis. 0,09 cierro paréntesis elevado a la menos 6. Voy a verificar si eso está bien.
No está bien. A ver si... Coma 09. Exponente creo que hay acá. Sí, es exponente. 1,06. Ya, -6. Bueno, vamos a hacerlo en Excel, porque si no nos damos a vuelta aquí demasiado. Voy a mostrar ahí cómo sería en el Excel. Voy a andar más esto. Así. Entonces, yo tengo aquí 1,06. Mi potencia que es -6. Entonces, voy a utilizarlo aquí. Voy a hacer potencia, que es la base elevado a la potencia. Entonces, mi valor sería 0,596, tiene que ser. Entonces, eso lo voy a poner aquí, como divisor. Eso voy a hacer acá al lado, que va a ser 8550 dividido 1 menos 0,596. 0,596. Entonces, el siguiente resultado va a ser, esto ya lo podemos hacer de corrido. Yo creo que podamos ya también practicarlo otra vez en la calculadora. Entonces, voy a tener 8550 dividido, voy a abrir paréntesis, 1 menos 0,596. Cierro paréntesis, es igual, y mi valor de amortización va a ser igual a 21.163,36. Voy a ponerlo acá. Entonces, ahí está. R va a ser igual a 21,163,36. 37 vamos a poner para redondear. Esto puede ser en dólares, en guaraníes, y por eso es importante usar los decimales. Entonces, ahí va a haber 6 pagos semestrales. Se va a amortizar la deuda con un valor actual de 95.000. Quiere decir que por cada pago que hago voy a amortizar. Amortizar sería pagar la porción del capital en esa cantidad. En este caso, semestralmente se daría. Entonces, el concepto de fondo de amortización va a ser también como una amortización, es decir, la amortización es el pago de la deuda y el fondo podría darse también de esa manera. Cuando yo tengo deuda, se hace una devolución. Eso sería en el caso de amortizaciones de deuda, que es uno de los conceptos que vamos hoy a utilizar. El otro concepto que vamos a utilizar es el fondo de amortización. En el fondo de amortización, vamos a ponerlo aquí, voy a agrandar un poco más. El fondo de amortización prácticamente viene a ser un ahorro o una inversión con ideas de retribución. Entonces, el concepto de fondo de amortización es básicamente dotar una cantidad periódica para acumular retornos a una inversión futura. Entonces, lo que generalmente yo quiero saber en los fondos de amortización es cuánto tengo que aportar para poder llegar a un monto en particular. Los fondos de amortización difieren de los CDA o caja de ahorros a plazo generalmente en las rentabilidades, a modo de poder
tener una idea por qué hay fondo de amortización y cuál es la diferencia entre una entidad financiera que ofrece un producto. Vamos a uno de los ejemplos. Supongamos que uno tiene para trabajar un valor en particular, donde se tiene que armar una tabla de amortización en general. Esto lo podemos hacer en Excel, que va a ser mucho más sencillo. Supongamos que ese mismo valor que estábamos trabajando, voy a ir poniéndolo en Excel para ir generando el ejercicio de trabajar. Donde voy a tener que determinar mi tabla de amortizaciones. Va a ser el mismo concepto donde voy a tener mi capital, que va a ser igual a 95.000. Voy a tener mi tasa anual, igual a 18%, igual a 18%. Va a ser pagos semestrales en 6 semestres, es decir, N va a ser 6 semestres, quiere decir que la tasa semestral va a ser igual a la anual dividido 2. Vamos a poner en porcentaje y es 9%. Ok, en base a eso, nosotros ya sabemos cuánto iba a ser la amortización. Y la amortización, según nuestros cálculos, era de 21.163,37. Los pagos que se iban a hacer. 21.163,37. Esa era nuestra amortización. Poner los decimales, ahí está. Entonces, en base a eso, vamos a formar la tabla de amortizaciones, donde se van a hacer los pagos semestrales. Lo cual yo tengo que hallar la cuota, ¿no? Para luego tener el monto total. O tengo que hallar la tasa de interés y luego aplico el valor de la cuota. Entonces voy a armar mi tabla de esta manera. Voy a tener el periodo, donde voy a tener semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4, semestre 5, semestre 6. 6 semestres. Luego tengo la amortización. Luego tengo el interés. Tengo la cuota. Y voy a tener el saldo del capital. Ahí está. Más esto. Entonces, mi amortización va a ser este valor. El interés, ¿cuánto va a ser? Y va a ser, así como estamos diciendo, el capital por la tasa semestral. Eso sería. Entonces, mi cuota va a ser la amortización más el interés. Ahí tengo la cuota a pagar contemplado a esto. ¿Cuál es el saldo de capital? Y el saldo de capital va a ser el capital inicial menos la primera amortización. Esto se va a convertir, esto que está aquí, se va a convertir en el nuevo monto a descontar a la amortización. Entonces, como mi amortización definimos que iba a ser constante, tengo que hallar el nuevo interés. Entonces, en base a esto, voy a calcular el nuevo interés, que va a ser el saldo de capital por la tasa.
Y nuevamente voy a tener la siguiente cuota. Porque va a ser capital, la amortización más el interés. Siempre se aplica eso. Y el saldo del capital va a ser el saldo del capital anterior menos la amortización. Y eso se repite en forma continua hasta concluir la operación. Voy a anclar un poco esto porque, o si no, termina la operación. Ahí está. Ok. Bien. Aquí se ve que los 6 semestres sobrepasa obviamente el monto del capital inicial, por eso esto va a negativo. Si los plazos hubiesen sido menores, se debería terminar en cuatro pagos. Pero lo pactado se da de esta manera. Esto sería la forma en la cual se conforman las tablas de amortización, independientemente de cuál serían los procesos a realizarse en una operación. Supongamos que yo necesite hacer nuevamente mis cálculos para otra tabla de amortización, donde voy a tener que trabajarlo, por ejemplo, a mayor plazo. Eso puede ser parte del ejercicio. Y cambia los periodos, por ejemplo, van a ser bimestrales los pagos de capitalización. Eso significa que esta tasa lo voy a dividir en 6, ya en 2. Y conforme a los plazos que voy a ir trabajando. Eso ya depende de cada operación. ¿Qué pasa con el tema de, a medida que voy realizando con las amortizaciones, los compromisos, etcétera? Hay un concepto que se refiere a lo que se conoce como derechos adquiridos. Estos derechos adquiridos prácticamente se refiere a una operación de compra-venta a crédito. Obviamente, después que el deudor va realizando sus pagos, va adquiriendo parcialmente la titularidad del bien o del servicio que va, mientras que el acreedor todavía tiene una porción de esos bienes o de esa prestación. Entonces, el que ofreció el servicio o el bien va transfiriendo a medida que se va generando la cancelación del importe de la generación de la operación. Entonces, cualquier operación de amortización de deuda y en cualquier momento tiene lo que se conoce como derechos del deudor y derechos del acreedor. Es decir, los derechos adquiridos a medida que se van generando el avance de una operación están explicados por este concepto. Eso se conoce como derechos adquiridos. Está el derecho del deudor y del acreedor. Y eso representa el valor de la operación. A medida que se va cancelando el valor de la operación, se va transfiriendo esos derechos adquiridos que mencionamos. En la tabla de amortización se refleja esos saldos a medida que yo voy cancelando el capital. Por lo tanto, estoy adquiriendo en su totalidad todos los procesos o todo el importe o toda la titularidad del bien. Cuando se hace servicios, es básicamente la prestación de la intelectualidad. Luego, si hago un servicio de consultoría y pago por una cuota, le estoy dando valor a algo intangible que es la prestación intelectual. Si es un bien, es mucho más fungible porque estoy pudiendo ver cuál es el valor del bien y lo puedo transmitir
a través de la titularidad, básicamente. Entonces, siempre se da esa transmisión o ese derecho adquirido a medida que se va cancelando todos los procesos de la tabla de amortización que estábamos viendo. El primer punto que estamos viendo es básicamente determinar el monto de la amortización y también cómo se transfiere la titularidad del bien o de la operación en particular. Los otros temas que también se tiene que saber hacer es determinar el número de pagos de una amortización. Pago de una amortización. Profe, Ok. ¿Cómo se determina el número de pagos de una amortización? Partiendo siempre de la fórmula original que trabajamos. Voy a poner nomás todavía ahí para que podamos rememorar. Tenemos que despejar el valor de n, en este caso, de n, o del tiempo, que sería el número de pagos. ¿Cómo funciona ese despeje en particular? El primer paso pues sería como la i está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro miembro. Ese sería el primer paso. El segundo paso que yo necesito generar es que la r está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, allí quedaría solamente esta parte de la operación. Y ahí me queda pasar el 1 al otro miembro con el signo cambiado, que va a pasar restando y quedaría solamente esta porción, que es donde quiero yo despejar. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí de dificultad para despejar la n? La n está como un exponente. Todos los exponentes, para poder despejarlo y hacerlo tangible, tengo que hacer por logaritmos. Entonces, tengo que aplicar el logaritmo a esta expresión para poder luego generar el despeje o calcular el valor de la n. Entonces, tengo mi fórmula original, tengo que despejar mi valor de i, que va a quedar, vamos a hacerlo paso por paso, el método analítico, como lo estaba mencionando. Voy a tener entonces, el primer paso va a ser c por i, porque i paso al otro miembro a modo de que quede solamente el numerador. Luego, r está multiplicando, va a pasar dividiendo, va a ser c por i dividido r igual a 1 menos 1 más i a la menos n. Y también es menos. Luego tengo que pasar el 1 al otro miembro. Donde va a ser c i dividido r. Como n, 1 tiene el signo más, va a pasar con el signo menos. Igual a menos, pues ya con su signo esto, 1 más i a la menos n. Ok, y ahí ya me queda solamente generar los logaritmos para poder despejar n. Puedo despejar n. Entonces yo puedo hacer un ordenamiento de esto, a modo que n me quede ya al otro miembro y
no tenga que el problema de este menos que está acá. Pues este va a pasar al otro miembro y este va a pasar a este miembro. Entonces no voy a tener ese problema en general. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a pasar al otro miembro, entonces eso va a pasar con el signo cambiado, que va a ser 1 más i elevado a la n. Y esto pasa al otro miembro. Uno va a ser positivo ya ahí, que va a ser 1 menos, este cambia de signo también, c por i elevado a la, perdón, dividido r. Y a esto sí ya le puedo aplicar el logaritmo. Entonces le voy a aplicar el logaritmo a los dos miembros de la ecuación, es decir, al lado izquierdo y el lado derecho. Cuando le aplique el logaritmo a este menos n se va a bajar. Entonces va a ser menos n por logaritmo de 1 más i, y ya está. Ya no tiene el elevado a la n. Igual a logaritmo de todo esto. Entonces tengo que poner entre paréntesis 1 menos c por i dividido r. Y ahí ya tengo la fórmula para hallar n, que va a quedar al final, cuando yo despeje esto va a pasar dividiendo, que la fórmula de n va a quedar de esta manera. Va a quedar n igual a menos, porque acá tenía un signo menos, para poder eliminarlo tengo que pasar al otro miembro de esto. Va a ser logaritmo de todo esto. De 1 menos ci dividido r, dividido nuevamente el logaritmo de 1 más de 1 más i. Y ahí tenemos el espeje R. Esta misma fórmula yo tengo que aplicar para hallar el valor de n. Usemos algunos datos para poder hallar n. Supongamos que yo tengo mi c igual a 180.000. Igual a Si usamos el 180.000. mismo ejercicio, profesor. El anterior, Sí, 95. ok, 95. La tasa era de 18% y igual a 18%. A ver, también está, ahí está. Y mi amortización, R sería, ¿no? Era igual a, voy a mirar acá arriba. ¿Cuánto era? No. 21.163,37. 21.163,37. Profesor, Sí, antes de olvidarme, no, pero es más sobre el ejercicio anterior. ¿Cómo se puede interpretar esa amortización? Nosotros podemos decir que vamos a tener 6 pavos de 21, sí, 6 pagos de 21, exactamente. En términos de capital, solo capital. pero ahí, viste que 6 de 21 ya pasa el capital. Sí, nosotros eso mismo observamos Claro, en no, nuestra tabla de mi pregunta amortización. nomás es si, claro, pero mi pregunta nomás es si está bien esa interpretación. Sí, de hecho que como este ejercicio estamos nosotros solamente eh, rememorando, o sea, refrescando acá. El monto o la cantidad de pagos para que represente 95 me tiene que ser menor, por eso sale negativo, ¿verdad? Por eso ya superó eso, ¿me entiendes? Entonces,
yo necesito menos cantidad de pagos para poder cancelar. Sería, por ejemplo, 4,5, porque acá sobra todavía un pequeño saldo entre este y este. Si yo sumo esto, sale 73, no, la suma. La suma sería 168 luego ya. Este es el saldo, perdón, este es el saldo de capital. Esta amortización no la tengo que hacer. 84,653 sería 4 pagos. Entonces, si yo hago esta suma, vamos a hacerlo aquí. En el cuarto pago serían 84,653. A eso le voy a restar del 95. Entonces, para que sea exacto, tendría que ser solamente esta la última amortización, ¿sí? Para poder que eso refleje el saldo en el periodo 5. O la amortización debe ser menor, a modo que se dé el saldo en un periodo determinado. Entonces, en este cálculo que vamos a hacer ahora, que es muy, muy viable lo que vos mencionaste, ¿cuánto va a ser n para que esto se cancele en un periodo fijo y no haga la respuesta cuando obtengamos el resultado del ejercicio? Ya, gracias, profesor. Perfecto. Entonces, voy a verificar si tenemos todos los datos. Tenemos C, tenemos R y tenemos I. Y así que podemos hacer, nos falta N. Eso es lo que queremos hallar. Entonces, nuestra incógnita aquí va a ser N. Poner un signo de interrogación. Y tenemos que reemplazar aquí la función. Recuerden que esto es la tasa anual. Tenemos que dividirlo entre 2 en este caso porque dijimos que es semestral. La I va a ser 9%. Ahí voy a poner. Entonces, N va a ser igual a menos logaritmo del logaritmo de 1 menos C, que es 95.000. ¿Bien? 95.000. Ahí está. 95.000. Ponerle el puntito para que se entienda. Ahí está. Chica un poco más para que entre todo. Ahí está. Por la tasa. Y la tasa es 9%. 9%. Ok. 9%. Dividido R. Y R la amortización es 163,37. 21.163. 163,37. Y nuevamente se hace la división por el logaritmo de la tasa más el interés. Un logaritmo de 1 más i. Acá tengo el logaritmo de 1 más 9%. 9%. Ok. ¿Quién se anima a hacer el cálculo de esto? Vamos a ver qué tal sale en la calculadora. Estoy haciendo igualmente yo. Entonces, n, voy a meter a ver si sale en la calculadora acá. Acá está. Voy a hacer primero todos los valores del paréntesis y después le voy a aplicar el logaritmo. Entonces voy a tener menos, logaritmo, abro paréntesis. ¿Qué va a ser? 95.000 por el 9%, que es
8.550. Eso dividido 21.163,37. 21.163,37 me sale 0, y todo lo que aparece ahí, ¿no? Y todo esto tengo que restarle a 1. Va a ser lo siguiente. Voy a tomar 403,999 hasta el cuarto 9 voy a tomar lo decimal. 403,999. Ok. Entonces voy a crear esto y va a ser va a ser 1 menos 0,403,123. 4. Hasta el cuarto 9 llegué a tomar. Y eso es igual a 0,596001. Entonces, todo esto que está acá es 0,596,001. Cierro paréntesis. Y luego tengo que hacer lo de abajo, que va a ser el logaritmo de 1,09. Que va a ser de esta manera. 1 más 0,09. 1 más 0,09. 1,09. Cierro paréntesis. Ok. Voy a tener n igual a el logaritmo de arriba, vamos a hacer, que va a ser logaritmo, voy a crear esto, logaritmo, primero, 0,596001, un logaritmo de eso. Eso me da menos, pongo la recta de división, menos 0,224 75 75 30. Hasta ahí, bueno. Y luego tengo que hacer el logaritmo de 1,09. Logaritmo de eso. ¿Y qué me da? Me levantan un chiqui más. 0,37, eso es positivo. No, 0,037. 0,037. 42,6. Hasta ahí voy a hacer. 42,6. Ok. Y allí voy a hacer la división otra vez. Entonces va a ser menos 0, repite, menos 0,2247,530 menos 0, voy a hacer 0,2247,530 dividido 0,037426. Y este es negativo mi valor. ¿Por qué? Porque acá tengo un negativo. Y acá hay otro negativo. Menos por menos es más. Menos por menos es más. Entonces, n va a ser igual a 6. Ahí está. Es decir,
el valor o el plazo de la amortización se reproduce en 6 en mi operación, aplicando esta fórmula de hallar n. ¿Qué significa? Si yo no tengo n, no sé cuánto va a ser n y tengo un nivel de pago de esta cantidad, necesito 6 pagos para llegar a pagar 95 a una tasa de 18% anual. 18% anual. Eso es lo que me dice mis resultados. ¿Se entiende? ¿Tienen consulta? Adelante. Ahí le hicimos semestral, profesor. Sí, semestral, porque son pagos semestrales en nuestra operación. Porque usamos el ejercicio anterior, pues. Pero usamos la tasa convertida en semestre, 18% anuales, pero usamos 9%. 18 dividido 2, porque son 2 semestres al año, y ahí se convierte en semestral la tasa y ya podemos usar estos datos. ¿Sí? Siempre, pero siempre que tengan datos de tasas de interés y les hace la referencia de que es anual, tienen que ver si, por ejemplo, se van a hacer cuotas mensuales, tasa anual, se convierte la tasa al periodo de pago, o sea, a mensual. Si es trimestral, al trimestre. Y así sucesivamente. Eso es un punto que deben tener muy en cuenta al momento de hacer los cálculos de amortizaciones, de pago cuota, etc. ¿Sí? Es un punto muy importante. ¿Consultas? Pero estoy todavía con la incógnita, profesor. Adelante, para eso No, estamos no, acá. no entiendo por qué está mal nuestro cálculo anterior, siendo que la cantidad de cuotas es correcta. Ok, como este ejercicio yo nomás estuve armando acá, ¿verdad? Posiblemente este monto de amortización que usamos como el cálculo no es exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que corregir esto. Vamos a corregir para que sea exacto lo que estamos haciendo. ¿Te parece? Usemos los mismos datos. Ya sabemos que tiene que ser 6 pagos, acabamos de sacar, pero tenemos que saber cuánto va a ser esta amortización. ¿Ok? Porque este plazo está perfecto. Esto no cambia el proceso. ¿Está bien? Pero si Entonces vamos. la amortización ya hicimos luego con 6 pagos y nos salió Sí, sí, 21. sí. Así mismo. Tal cual. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Corregir este monto, tal vez la cuota está excedida, porque lo que hicimos acá usar amortización, y le sumamos la cuota, ¿verdad? Entonces, la cantidad de 6 para 95 al 18% anual nos refleja lo que tenemos que pagar, ¿no? Entonces tenemos que corregir esto para que cuadre exactamente lo que vos me estás diciendo. ¿Por qué no me da 0 acá cuando yo pago en 6 meses? Si yo ya sé que tiene que dar 6 meses, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué es lo que sucede acá? Por los datos que estoy diciendo. O sea, Esta amortización tiene que ser, no es escucho, 6 meses, son 6 pagos, que son semestrales. 6 pagos, exactamente. Y 6 sí, pagos. serían en 3 años. En 3 años, exactamente. 6 pagos trimestrales representa 3 años. Así mismo es. Hagamos entonces este cálculo, corrijamos a 6 para que la duda que vos tenés se disipe. Que esto tiene que dar exacto, ¿no? Entonces, estos mismos datos que están acá, aquí. Los mismos datos. Y armemos una nueva tabla. A modo Gracias, que profe, refleje. no cambió tu pantalla. Ah, perdón. Ahí está. Esto sería. Entonces, estos mismos datos, vamos a hallar la tabla de amortización. Vamos a saber cuánto va a ser la cuota, cuánto va a ser la amortización y cuánto va a ser el valor que vamos a utilizar. ¿Ok?
¿Qué fórmula vamos a utilizar para hallar la cuota? Te muestro eso. Y se me colgó un ratito ahí. La tecnología tiene sus vueltas. Ahí está. Para poder ver el monto en la fórmula de la cuota, que va a ser el siguiente. Entonces vamos a utilizar esa fórmula, que nos va a ser mucho más sencillo dilucidar cuánto va a ser la operación de la amortización y corregir esto que el compañero está diciendo, ¿por qué no sale ahora? Ok. Entonces, la fórmula de mi cuota va a ser el siguiente. Ya este. Ahí está. Esta va a ser nuestra fórmula de la cuota, que va a ser el capital por el interés, 1 menos 1 más i elevado a la n. Usando este mismo valor, vamos a hallar la cuota acá. Entonces mi cuota, con esto más grande, ahí está. Va a ser cuota, va a ser el capital por el interés semestral, que va a ser este dividido 2, dividido, abro paréntesis, 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa semestral elevado a la menos 6, que va a ser este valor. Voy a ponerlo así. Menos 6. Y cierro paréntesis de la división. Y ese sería mi cuota. 21.177. Ese es mi cuota. Entonces, acá vamos a armar nuestra tabla. Este va a ser el periodo, que va a ser semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4, semestre 5, semestre 6 y hasta ahí. Este van a ser la cuota. Acá vamos a hallar el interés, acá vamos a hallar la amortización y luego va a estar el saldo de capital. Saldo de capital. Ahí está. Entonces, mi cuota es así. El interés va a ser la tasa semestral. Ya voy a hacerlo acá eso. Dividido 2 por el capital inicial en este caso. Este por este. Ya tengo el interés. Entonces, mi amortización va a ser la cuota menos el interés, que me va a permitir corregir ese que vos estás diciendo. Entonces, mi amortización tiene que ser realmente 12.627 para que se dé la cancelación en el plazo que estamos queriendo.
¿Y el saldo cuánto va a ser? Y va a ser 95 menos mi amortización. La cuota se va a mantener. Mi interés va a ser 9% por el saldo de capital. Y nuevamente acá aplico la cuota menos el interés. Mi saldo de capital va a ser el saldo de capital anterior menos la amortización. Aquí nuevamente la cuota va a ser así. El interés va a ser la tasa semestral por el saldo de capital y mi amortización va a ser nuevamente cuota menos interés. Aquí va a estar el saldo anterior menos el interés. Cuota va a ser igual, se lo vamos a llevar para todo ya. Interés va a ser el 9% por el saldo anterior. Mi amortización va a ser la diferencia y este también. Voy a anclar este. Entonces, voy a tener así. Y ahí se refleja lo que el compañero está diciendo, pero ¿por qué no sale, verdad? Y ahí tenemos, directamente son 6 pagos, pero las amortizaciones son mucho menores. ¿Por qué en el anterior salió así? Y porque el ejercicio yo estaba solamente tomando datos aleatorios. Solamente por eso. Entonces, ya sabemos que la operación es de 6 periodos, según nuestros cálculos. ¿Cuánto tiene que ser la amortización real? Tiene que ser así. O si no, se va a pagar de más. ¿Ok? Perdón, esta es la amortización. O si no, se va a pagar de más. Y las cuotas tienen que ser fijas. Si por A o B motivo, supongamos que yo no voy a tener cuotas fijas, pero sí amortizaciones fijas, que va a ser el sistema alemán. Vamos a hacer la tabla también para eso. Van a ser capital, va a ser también la misma tasa, el mismo periodo, pero se va a tener que hacer de la siguiente forma. Cuando yo tengo amortizaciones fijas, como el caso que estamos viendo. Como yo tengo que cubrir mi capital, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Mi amortización para los 6 periodos va a ser de la siguiente manera. 95 dividido 6. Entonces mi amortización van a ser fijas. Tiene que ser esta cantidad para todos los periodos. Van a ser fijas. De todas maneras, la amortización tiene que ser menor. Mi cuota, lo voy a determinar después. Lo primero que tengo que hallar es el interés. ¿Cuánto va a ser el interés? Va a ser el capital por el interés semestral. En este caso es igual el primer pago. Entonces mi cuota va a ser interés más amortización. Esa es la primera cuota. El saldo va a ser el 95 menos la primera amortización. Mi segundo interés va a ser el mismo procedimiento por el saldo del capital. Ese es mi interés y mi cuota va a ser la suma de amortización más capital. Esa va a ser mi cuota. ¿Por qué? Pues estoy pagando intereses más amortizaciones fijas. El saldo va a ser esto menos la amortización siguiente. Entonces, eso lo voy a reflejar para todos los periodos. Y aquí vamos directamente a llevar nomás ya. Y se refleja que aquí se cancela. Pero realmente, para una operación bien estructurada, las amortizaciones es mucho menor que el 21 que estábamos nosotros viendo. O si no, se supera todo este 95. Entonces, si son cuotas fijas, las amortizaciones son descendentes, perdón, ascendentes. Y si son las amortizaciones constantes, las cuotas son descendentes. No sé si ahí responde tu consulta. Bien, profesor. Sumamos por los totales de los intereses en las dos columnas. Solo los Ahí, intereses. no, y ahí se va a notar nuestro, en cuál pagamos más, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Ahí tenemos. En uno pagás 32.064, de ponerlo así, y en el otro pagás 29.925. Y es Podemos, obvio eso, ¿verdad? Porque acá estoy pagando más capital en todos los periodos que en el anterior, que es el sistema francés. Los primeros pagaba menos hasta pagar más. O sea, en los primeros. Y si vos comparás los intereses, aquí, por ejemplo, comenzar con un interés alto, esto va bajando, pero hay un punto en que baja más rápido el sistema de amortización fija, que sería el sistema alemán. Por lo tanto, paga menos intereses porque estás pagando más rápido el capital. claro, pero el problema va a ser en la cuota. Claro. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando vos elegís, a ver, esa es una buena cuestión que vos estás diciendo. Cuando vos elegís pagar, por ejemplo, cuotas fijas o cuotas variables, donde tenés las primeras cuotas más altas, ¿verdad? Depende de tu liquidez. Si vos querés una previsión más constante, porque vos tenés ingresos constantes, entonces te conviene pagar cuota constante para no estar ahí calculando, me va a forzar primero. Elegí el sistema francés, tenés más predecibilidad. Sin embargo, si vos tenés posibilidad de tener flujos altos los primeros periodos, o no vas a tener problemas de flujo, o sea, de ingresos y todo eso, entonces te arriesgas a una cuota mayor en los primeros periodos, pero vas a tener menor pago de intereses. De eso depende el sistema que vos elijas. El alemán conveniría si de repente pagar un poco más también. Incluso Vamos a vos suponer que de podés, repente tener un 40.000 en vez de 20.000 por decir. Entonces la o siguiente sea, cuota prácticamente ya. claro, vos podés hacer mixto acá, qué sé yo, 15.000 de tu amortización, pero vos querés pagar 30.000 acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los siguientes periodos tenés que pagar menos, ¿verdad? Voy a cambiar todo, si no vas a tirar todo uno. El siguiente periodo, supongamos que vos tenés la cuota, vas a pagar el mismo que está pagando otra vez. Esto sería 65.000. A ver. Ah, claro, me trae solamente. Entonces, querés que tu cuota sea 21.177 otra vez, ¿verdad? Entonces va a ser. eh, ¿No? no, esto no. Tu, Sí, tu, tu interés le anclaste del tercero, no te anclaste del primero. a ver. No, está bien. 65.000. Acá la amortización lo tenemos que. Voy a ver cuándo va la cuota. 22.898. 958. Vos querés igualar eso, ¿verdad? Entonces lo que vas a hacer es No, no, 22, estaba viendo 958 nomás menos. que si de Así repente sería. pagar un poco más en el sistema alemán te va a ayudar muchísimo. Por supuesto. A medida que vos pagas más amortizaciones, mejor va a ser, ¿verdad? Sí, Vamos a suponer que ahí nuevamente vos pagas 20.000 de amortización. Estamos haciendo bien mixto, ¿verdad? claro. Te sobra 27.000 nomás ya acá para saldo de capital, ¿verdad? Y ahí pagas 10.000, por ejemplo. Te sobra 17.000, pagas 7.000, ponele. Te sobra 10.892, ¿sí? Y Sí. ahí le pagas 10.892. Y cada ve cómo hay una Ya, diferencia aquí en los pagos. sí, y el interés te bajó casi 10.000, lo va a hacer otra Es, vez una por, su- diferencia mínima. por supuesto. Vamos a hacer ahí para que se vea. 29.825, ¿verdad? Y acá tenés 23. Sí, 6.000, casi 6.000 se bajó. sí, Mm. Eso es la ventaja. Esto es un sistema mixto, porque este ya no es alemán. Este es un mixto, porque vos estás amortizando ya conforme a tu disponibilidad, ¿verdad? Generalmente se definen las amortizaciones. ¿Está bien? sí, gracias, O profesor. el pago de cuota. Pero se puede hacer en el sistema mixto, eso ya depende de cada uno. Bien, ahí estamos viendo todo lo que es amortizaciones, tabla de amortizaciones, cómo se trabaja el tema de los intereses, cómo se calcula el tema de los plazos, ¿verdad? Muy buena la intervención ahí. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Pedro, profesor. ¿Perdón? Ah, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro. Perfecto. Muy buena intervención, Pedro. Gracias, Perfecto. profesor. Entonces,
Con eso nosotros estamos viendo exactamente cómo funciona este tema de las amortizaciones y los pagos de devoluciones, ¿verdad? Pagos de devoluciones. Y lo que se conoce como valor de dinero en el tiempo. Eso nos permite ver todos estos temas de, ahí lo que dijo el compañero, cuál me conviene más, cuál me conviene menos. Esos son los conceptos que se usan bajo estos procesos. Ok, ¿qué le parece si por hoy lo dejamos ahí? Yo le voy a levantar todos los materiales, esta misma planilla que estamos trabajando le voy a levantar, más la tarea sería para esta semana. No tiene otra consulta, entonces lo cerramos ahí, ¿está bien? Gracias, profesor. Quería nomás consultarte algo. Perfecto. El tema de las tareas, viste, no estaba dejando ingresar en los anteriores. ¿Todavía no le deja ingresar? No, ya no dejó ya, pero Ah, quería ver nomás si se extendió eso. sí, yo todas las tareas a partir de la clase 19 de abril puse como Ajá. fecha tope el 24 de mayo, que es nuestra fecha de parcial. ¿Por qué? Ah, Porque ya se nos está. mezcló un poco, ¿verdad? Sí, no, está bien, Entonces profesor. Eso más que ya. ponemos Gracias, todo y profesor. todo eso. Vale, señor. Gracias, Perfecto. profesor. Bien, que tenga buenas noches y buen resto de semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao, chao.